Hello, buenas. Aquí veremos la presentación de la PPT de los elementos, que es la unidad número 3 de las unidades de lectura, ¿verdad? Preparada por Michael Ashby, de las cuales nosotros vamos a estar viendo las 13 primeras unidades, entre otras. Bien, esta presentación realmente es más para establecer antecedentes y para poder comprender la relación básicamente entre el comportamiento de los elementos y los materiales. Los materiales, la gran mayoría de los materiales, ¿verdad?, están hechos de diferentes elementos. Entonces, no se comportan exactamente iguales como los elementos, pero vamos a ver que sí guardan relación a algunas de sus propiedades. También da el contexto de esta presentación, de esta unidad, el hecho de que en el CS Dupac Granta, que es el software con el cual estamos desarrollando, ¿verdad?, una sistemática de selección de materiales utilizando esta base de datos. En ella, ahí encontramos una base de datos que son de los elementos, donde están documentadas diferentes propiedades de estos y también tienen referencias bibliográficas de interés del tema. En esta base de datos tenemos unos 127 materiales para 111 elementos. Son más archivos, ¿verdad? Dije materiales, son, ¿verdad?, archivos más bien. Son 127 archivos para 111 elementos. ¿Por qué hay más archivos que elementos? Bueno, recuerden que existen las formas alotrópicas y, por ejemplo, en el hierro podemos encontrar el hierro BCC y el hierro FCC. Tiene 52 campos, diferentes propiedades documentadas ahí, ¿verdad?, de esos elementos, como las periódicas, de la estructura cristalina, mecánicas, térmicas, eléctricas, magnéticas, nucleares. Entiendo que el mayor provecho que se le puede sacar es a la parte de las propiedades nucleares. Y también tenemos otras informaciones como los datos de difusión, tensión superficial, costos. ¿Cómo varían las propiedades a lo largo de la tabla periódica? Esto es una de las aplicaciones que puede tener esta base de datos, ¿verdad? Con los estudiantes, uno crear, hacer gráficas de propiedades versus el número atómico o relaciones entre propiedades, como vamos a ver en los siguientes slides, ¿verdad? Para sacar conclusiones, obtener información. Realmente este software para mí es increíble. Quien conoce este software y desarrolla, este, trata de indagar, de investigar, de conectar con lo que está ahí, tiene un montón de información. Contiene todas las bibliografías principales de ciencia, ingeniería, procesamiento y diseño de los materiales. Y tiene muchísima información más que no está en esos libros, ¿verdad? Porque ya es información práctica de campo, referencias, manuales, productores, guías de diseño. Ya reúne, ¿verdad?, la práctica de la ingeniería también con lo que es también la ciencia. Todo lo encontramos ahí. En estas gráficas podemos ver que hay cierta relación, ¿verdad?, con los grupos dentro de las tablas periódicas. Se ve aquí como una parábola, ¿verdad?, donde hay un pico en lo que es la densidad del módulo de Young, pero en la densidad están menos dispersos que como vemos con respecto al módulo de Young. Por aquí abajo, ¿verdad?, hay unos que se salen como de esa normalidad de la relación entre densidad y el número atómico, y es porque estos son los gases nobles. Estos elementos son los que se encuentran la mayoría, ¿verdad?, en estado sólido a temperatura ambiente, mientras que estos son los gases, suelen ser gases, entonces tienen menor densidad. Podemos ver relaciones entre propiedades cuando graficamos, ¿verdad?, diferentes propiedades. Aquí vemos el módulo de Young versus la fusión de la temperatura de fusión, ¿verdad?, que es esa temperatura en la cual el material, el elemento, pasa
de un estado sólido a un estado líquido. Y cómo está relacionada con el módulo de Young del elemento como ese, ¿verdad? Como elemento solo. El módulo de Young es la resistencia o la oposición a ser deformado elásticamente. Fíjense aquí cómo me está representando la fuerza de ese módulo de Young, que realmente tiene que ver, ¿verdad?, con la fuerza de enlace, el enlace interatómico que hay entre esos dos átomos. Mientras más fuerte sea el enlace, mayor módulo de Young, más rígido es. Y esto me lo representa a nivel de energía, de que cuando yo lo intento deformar elásticamente, ya sea comprimiéndolo o tensándolo, mayor cantidad de energía voy a requerir para poder deformarlo elásticamente. Esto es la rigidez. Un material con un menor módulo de Young, más flexible, tendría una línea, ¿verdad?, una curva de energía más asíntota al eje de la X, mientras que verdad, un material más rígido tendería a subir rápidamente esta gráfica, ¿verdad? Tendería a hacer una asíntota hacia el eje de la Y en energía, crecer muchísimo el pico de energía. Entonces aquí si lo llevamos análogamente a este sprincito que tenemos ahí, sería como un sprint más duro o un sprint más suave, ¿verdad? Donde con menos fuerza o más fuerza podemos deformar elásticamente. Eso es el módulo de Young. ¿Y cómo esto está relacionado con la temperatura de fusión? Bueno, esto es energía. Por eso le está mostrando que esto de tensión-compresión, el que yo tenga que hacer una mayor cantidad de fuerza para seguir deformándolo elásticamente, implica que va creciendo la cantidad de energía en este enlace. Entonces, justamente la temperatura también es energía, y eso es lo que aplicamos, ¿verdad?, para pasar de punto sólido a punto líquido, ¿verdad? Cuando vamos elevando la temperatura, y ahí es donde logramos pasar de un estado sólido a un estado líquido. Entonces la temperatura es energía, va subiendo el nivel de energía. Entonces están relacionados estos conceptos. Mientras más rígido soy, más fuerte son los enlaces de mis átomos, y más energía se va a requerir para poder separarme. Y obviamente el punto de fusión va más allá del módulo de Young. Obviamente sobrepasa esa capacidad de formarse elásticamente, y a medida que va subiendo la temperatura va cada vez más debilitando ese enlace, y el nivel de energía va cayendo hasta que finalmente se rompe. ¿Verdad? Un sólido son enlaces tridimensionales, mientras que normalmente los líquidos suelen ser moléculas, y ya cuando hablamos de gases suelen ser elementos sueltos o en pocas cantidades, ¿verdad? Elementos agrupados. Esa es la relación, esa misma relación que ustedes ven ahí lineal entre lo que es el módulo de Young y la temperatura de fusión, pues lo podemos observar en lo que son los materiales. Y viene dada, ¿verdad?, a esa relación de los elementos, se conserva. También podemos ver una relación entre lo que es el coeficiente de expansión térmica y el punto de fusión. El coeficiente de expansión térmica lo que me representa es la estabilidad dimensional de ese material ante la temperatura, que yo le llamo, ¿verdad?, estabilidad dimensional térmica, cuando me refiero a esa característica de los materiales. Mientras yo puedo aguantar más calor sin deformarme mucho ante esa temperatura de calor, yo soy más estable dimensionalmente. Y eso mismo pasa con esos todos los materiales, ¿verdad?, que tienen un alto punto de fusión. Mientras mayor es el punto de fusión, menor es el coeficiente de expansión térmica, que lo que me representa, ¿verdad?, qué tanto me va a cambiar. Si más chiquito, si es más pequeño ese coeficiente de expansión térmica, pues va a ser menor la distancia, el cambio en longitud que va a tener mi elemento. Entonces aquí vemos esa relación, ¿verdad?, entre lo que sería cómo cambia.
Recordarles también, ¿verdad?, que los átomos vibran en un centro y mientras mayor sea la oscilación que tengan, mayor es esa temperatura que tiene el elemento, el material. Entonces, básicamente, ¿qué va pasando? Bueno, va aumentando las oscilaciones térmicas, entonces se tienen que separar más. Cada vez se va a ampliar más la distancia en la que están y por eso va aumentando el volumen. Y llega en un punto en el que se separa tanto que ya se debilitan y se rompe el enlace, ¿verdad? Que ese es ya el punto de la fusión, que está mucho más allá. Por eso están relacionados si vemos esa relación inversamente proporcional. Mayor temperatura de fusión, menor coeficiente de expansión térmica. Esa misma relación que podemos observar en los elementos se observa, ay, perdón, aquí, en los materiales, como pueden ver ahí, ¿verdad? Aquí. Entonces, por último, también vamos a ver la relación entre lo que es la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Creo que hasta ahora ustedes nada más han escuchado realmente el término de conductividad eléctrica, es lo que comúnmente se conoce y se habla. Pero en ciencia lo que se ha definido para medir esa cualidad de la cual estamos hablando, realmente se llama resistividad eléctrica. Y sí hay una conductividad, como pueden ver en el libro de Ashby, que se define como el inverso de la resistividad. Pero para lo que tenemos una forma, ¿verdad? Una fórmula es para la resistividad eléctrica. Y podemos ver aquí que son inversamente proporcionales porque uno se expresa en términos de conductividad y otro en términos de resistividad. Pero alguien ya había dicho que existe una relación lineal entre lo que era la conductividad térmica y la conductividad eléctrica y se comprueba aquí, ¿verdad?, esa ley de Wiedemann-Franz. En general, la conductividad, ¿verdad?, tiene que ver con el flujo libre de los electrones por los orbitales. Mientras menor camino tengan que recorrer para viajar a lo largo del material, son más conductores eléctricamente y mientras más puros están, más conducen. Por eso podemos observar una poco mayor, ¿verdad?, dispersión para los materiales, porque aquí fíjense que es bien lineal. Muy pocos, ¿verdad?, se salen de esa línea, pero aquí ya sí en los materiales podemos tener una mayor variabilidad, ¿verdad?, con respecto a eso. Incluso aquí no aparecen los cerámicos, que ustedes saben que hay algunos, pero esto sí se cumple para la gran mayoría. Ahí está para los metales, como ustedes pueden ver, solamente aparecen metales, porque en los cerámicos existen semiconductores, ¿verdad?, que estos sí pueden romper, salen totalmente fuera de esa ley. Bien, ya pasando a lo que son las aplicaciones de lo que puede tener ya en la práctica profesional, fuera de aprender, de estudiar, de ver relaciones entre propiedades, entre elementos, podemos empezar a ver propiedades como la energía de activación por difusión o la energía de cohesión. Recuerden de ciencia, ¿verdad? La energía de activación por difusión es energía necesaria para que ese elemento, ese átomo pueda hacer difusión, como lo ven aquí, ¿verdad?, que pase de esta posición a esa, enlazándose, haciendo difusión. Y la energía de cohesión, que es cómo se mantiene junto. Se me ocurrió el ejemplo de si hacemos suspiro, ¿verdad? Tomamos la clara, empezamos a batir y eso va subiendo. ¿Cuándo sabemos que está ya el suspiro? Cuando ya ha cohesionado. Cuando sube, se eleva la masa de forma tal, ¿verdad?, y le hemos agregado el azúcar, que todo ha cohesionado, que nosotros agarramos la cuchara, le cogemos un pedazo de suspiro, la viramos boca abajo y no se cae,
porque está todo, ¿verdad?, bien contenido cada en su posición. Cambió de estado, ¿verdad? Pero lo que importa es el ejemplo de cómo se mantiene la masa, que eso es lo que me representa, lo que quiero este, transmitirle, ¿verdad? Lo que es la idea de la cohesión. ¿Qué representa eso de la energía de cohesión? Entonces, hay una relación lineal directa entre lo que es la energía de activación, como podemos ver ahí, y la energía de cohesión. Mientras mayor energía de activación requieren los átomos, los elementos, suelen tener también mayor energía de cohesión. Son, ¿verdad?, más resistentes. Yo tengo que aplicar más fuerza para poder romperlos, para poder separarlos. Eh, um, para hablar de este tema que vamos a ver en este slide, vamos a refrescar un par de temas de química. Um, Recuerden el átomo, ¿verdad? En el átomo tenemos el núcleo y los orbitales. En el núcleo, ¿verdad?, tenemos neutrones y protones. Y en los orbitales tenemos los electrones. Bien. La energía de enlace por nucleón es una de las propiedades que tenemos documentadas en esta base de datos, que es súper importante para las aplicaciones de los combustibles de los reactores nucleares, ya sea por fisión o fusión. Bien, vamos a aclarar un par de términos ahí antes de seguir. ¿Qué es la energía de enlace por nucleón? Y para que me entiendan, pero aquí vamos a mover, vamos a ver por aquí. Primero vamos a refrescar, ¿verdad?, la tabla periódica. El elemento atómico número 1, el número atómico 1, ¿verdad? ¿Qué representa ese 1? Ese 1 representa que el hidrógeno, el hidrógeno, vamos a ver, átomo de hidrógeno, tiene en el núcleo tiene un neutrón, un protón, y en los orbitales tiene un electrón. Bien, aquí no me están representando el neutrón, pero en fin, eso es verdad el hidrógeno. El helio, que es el elemento número 2, ¿verdad? El helio tiene en el núcleo, fíjense, tiene 2 neutrones, 2 protones, y en los orbitales tiene 2 electrones. Bien, fusión es cuando yo uno diferentes elementos o isótopos para crear uno de mayor número atómico. Mientras que en la fusión, ¿verdad?, se divide normalmente uno grande como el uranio. A ver, aquí 92, ¿verdad? Para formar más pequeños como cesio, bario. Vamos a ver. Les tengo que explicar también, ahora introducí otro concepto, isótopo. ¿Qué es un isótopo? Si recordamos, en el centro, aquí vuelvo a la presentación, en el centro, ¿verdad?, tenemos protones y neutrones. Los que tienen carga eléctrica son los electrones, carga eléctrica negativa, y los protones, carga eléctrica positiva. Entonces, teóricamente, si yo introduzco o saco neutrones, yo no estoy alterando la carga de ese elemento, ni deja de ser ese elemento, porque sigue teniendo el mismo balance, ¿verdad?, de protón y electrón, que eso es lo que lo define. Eso es un isótopo. Y los isótopos se denominan a sí mismos dependiendo del número de neutrones que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, el cesio 137, ¿verdad?, es un cesio con 137 neutrones. ¿Por qué hacer esto? Diferentes ventajas químicas, ¿verdad? Hay más reactividad, y en este caso, en la fisión,
Se utilizan, por ejemplo, el uranio 235. Vimos que el uranio tenía ahí, vamos a ver, 92, el número atómico. Entonces 235 neutrones, fíjense. Incluso le agregan otro más para hacerlo 236, para volverlo más inestable y provocar que, al ser más inestable, ¿verdad?, pueda más fácil dividirse, reaccionar. Mírenlo aquí. Estos son isótopos, por ejemplo, de isótopos de hidrógeno. El protio es cuando tenemos nada más, le quitamos el neutrón que tiene el hidrógeno naturalmente, y entonces se queda nada más con un protón y un electrón. Eso es un protio. El deuterio es el hidrógeno normal, el átomo de hidrógeno normal, ¿verdad? Sin normal, eso no es un isótopo, es el normal, pero se llama así, le han puesto ese nombre porque se utilizan bastante estos de hidrógeno en estos tipos de reacciones de fisión, de fusión, por eso tienen nombre. Y el tritio, que es cuando en el núcleo entonces tiene un neutrón de más. Tenemos un protón, dos neutrones y un electrón. Estos son isótopos de hidrógeno. Entonces, la fisión es cuando tenemos un elemento, un isótopo, y lo dividimos. Entonces, ¿qué pasa? En esa división, donde se me crean otros átomos que suelen ser isótopos y se me liberan incluso neutrones, también se me libera una gran cantidad de energía. Eso es justamente lo que me representa la energía de enlace por núcleo, y por eso es importante, ¿verdad?, para este tipo de aplicaciones. Fíjense aquí lo que le comentaba, de que miren ahí cómo se ve el isótopo de uranio. El uranio tiene el elemento número 92, pero aquí, ¿verdad?, este tiene 235 neutrones, así se indica. Tengo aquí un neutrón con sin cero, fíjense, no tiene nada de protones, ¿verdad?, ni electrones. Entonces se lo agrego, así creo este isótopo de uranio 236. Es más inestable, entonces fácilmente así, ahí se mete en el reactor. Ahí hay diferentes elementos, hay algunos que me ayudan a acelerar la reacción en cadena, que me provoca esa ficción de dividirse, ¿verdad?, en otros isótopos y liberando neutrones y también energía. Y hay otros elementos que se encargan de controlarlo. Cuando queremos, ¿verdad?, bajar la carga, no necesitamos tanta energía, bajó la demanda de electricidad, entonces necesitamos controlarlo, que baje. También hay otros elementos, partes dentro del reactor, que se encargan de hacer esa función. Pero esto es para que entiendan básicamente esto de la fisión y la fusión nuclear. Bien, volviendo aquí a nuestra presentación, ¿verdad? También se utilizan para la sección eficaz de absorción y dispersión, que le digo esto, ¿verdad?, de acelerar o de frenar estas reacciones. Entonces, estos datos son importantes para estas partes que le mencionaba, de los moderadores, los materiales de la barra de control, los reflectores. Y también tenemos información acerca de la vida media de los isótopos más relevantes. Un ejemplo de otra aplicación totalmente distinta de lo que sería esto de los isótopos es el ejemplo del isótopo 136 aquí. Y ok, el cesio 137. Este isótopo, ¿verdad?, por la vida que tiene, vamos a ver, se utiliza como, a ver, vamos a ver, patrón de tiempo, a ver si no me estoy equivocando de isótopo. Se utiliza para en el tiempo de vida que tiene. Ese es el patrón que se utiliza para la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que es el segundo. Antes, ¿verdad?, en algún momento, yo no sé si ustedes escucharon, que el tiempo se definía
por la fracción en la que duraba en recorrer un haz de luz. Se ha definido de diferentes formas, pero actualmente está definido, si mal no recuerdo, es por un isótopo, lo que no recuerdo exactamente cuál. En nuestro país, vamos a ver si puedo localizar a Google, porque aquí no doy pie con bola. En nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos un patrón de tiempo que es de un isótopo de rubidio. Vamos a ver, Indocal, rubidio, a ver si aparece por aquí. Oscilador de rubidio, mírenlo ahí. Ese es nuestro reloj atómico. Nosotros ya estamos midiendo y comparando nuestro tiempo universalmente a través de satélite con ese reloj atómico que es de rubidio, y eso funciona, ¿verdad? Con un isótopo justamente. Pero el de más alto calibre, patrón, vamos a ver si aparece aquí, patrón de tiempo, es un isótopo de cesio. Mírenlo ahí. Son oscilador atómico de cesio o de rubidio. Ok. Bien, siguiendo aquí, podemos ver entonces, obviamente, que los elementos que tienen la menor energía de enlace por núcleo van a ser aquellos buenos para fusión nuclear, que fíjense que son los tres isótopos que estuvimos viendo: el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Los más estables aquí, los que tienen la energía de núcleo más alta, fíjense que son los metales, con lo que se hacen las aleaciones más fuertes: hierro, níquel, zinc, cromo, titanio. Mientras que estos que están acá de mayor número atómico, ¿verdad? Son los ideales para fisión, tienen una alta energía de enlace por núcleo y tienen un gran número atómico, ¿verdad?, que nos permite dividir. Entonces, siguiendo aquí, también si ploteamos lo que sería la dispersión contra la absorción de la sección eficaz de los isótopos de estos átomos, de estos elementos, fíjense que aquí ya aparecen isótopos. Miren el isótopo 235 de uranio, también está el 233, 238. Aquí podemos ver cuáles son los materiales que son mejores para ser moderadores, por ejemplo, que tienen una alta dispersión con baja absorción. O, ¿verdad?, los materiales de las barras de control, que serían aquellos que tienen una alta dispersión pero con una baja dispersión de esos neutrones. Bien, ya vimos esta base de datos que nos permite estudiar variaciones entre las propiedades con relación al número atómico, ver la correlación entre diferentes propiedades de los elementos, estudiar propiedades nucleares que pueden tener, ¿verdad?, aplicaciones bastante importantes. Y en general vimos un recurso con la propiedad de física básica de los elementos. Quiero aprovechar aquí, ¿verdad?, en esta primera presentación, que comentarles que Granta, esto es un recurso de Granta hecho por Mike Ashby, igual que las 13 presentaciones, ¿verdad?, que están colgadas aquí de esto, todo igual, no hemos modificado nada. Pero lo importante es decirles que ellos, ¿verdad?, tienen un área de recursos educativos donde ustedes pueden registrarse como estudiantes, y ahí ustedes pueden tener acceso a clases magistrales como esta. De ahí yo la descargué, ejercicios con soluciones desarrolladas, y seminarios, y pósteres, publicaciones, hay manuales con soluciones, también casos prácticos interactivos. Actualmente tienen una certificación que tú puedes hacer con Grant, es bastante sencillo para mí. Tienen un concurso donde ustedes pueden participar con sus proyectos si se motivan. Y tiene mucha información realmente. El software, adentro del software,
cuando ustedes, ¿verdad?, le dan a cualquier propiedad, lo vamos a ver en una de las presentaciones, contiene notas científicas que hacen referencias a todas las bibliografías principales de ciencia, de ingeniería, de procesamiento, manufactura, me refiero a procesamiento, ¿verdad? Eh, y también diseño. Y también tiene referencias, manuales, informaciones de productores, de asociaciones que tienen que ver, ¿verdad?, con ese tipo de material o con las aplicaciones. Hay un montón de información dentro del software que puede ser muy útil para muchísimas cosas. Y nada, eso es todo hasta ahora.